Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro en la casa de Jacob, y en él confiaré. Isaías 8:17. Hola, bienvenidos a un repaso más de la edición de Escuela Sabática. Esta semana estudiaremos una lección que se tituló A la mala. Agradecemos a la hermana Irene su participación con el versículo de memoria de esta semana. Esperamos que todos se lo hayan aprendido también. ¿Qué aprendimos en esta semana? Bueno, recuerden que estamos estudiando el libro de Isaías. Y en el libro de Isaías, en los capítulos 7 y 8, están muy relacionados. Y el autor de la lección de Escuela Sabática decidió separar estos dos capítulos para poder darnos una instrucción todavía más detallada de la forma en que Dios actúa a favor de su pueblo. Para poder entender la lección de esta semana tuvimos que haber estudiado muy bien la lección pasada, así que si tú no has visto el video anterior, te recomiendo que al final de este video regreses una vez más para estudiar. ¿Qué vimos durante esta semana? Bueno, vimos varios aspectos con respecto a que la palabra de Dios se cumple, las consecuencias de la desobediencia, que Dios es misericordioso con nosotros aún en nuestra desobediencia, que hay que temer a Dios y sobre todo no creer en las mentiras. Vamos rápidamente al primer versículo para poder entrar en materia de lo que estudiamos esta semana. Acompáñenme al libro de Isaías, capítulo 7, versículo 16. Dice: porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Bueno, en la lección pasada nos dimos cuenta que Acaz era un rey que no quería escuchar las advertencias de Dios. Había dos pueblos que estaban compaginándose para poder atacar al reino de Judá, que eran Israel y Siria. Sin embargo, Dios a través de Isaías les había enviado un mensaje en el cual les decía que no se preocupara por esos dos carbones humeantes porque no iban a poder hacer nada con él. Le dio tres advertencias, le dio tres oportunidades a Acaz para aferrarse a las promesas de Dios. Sin embargo, el rey Acaz no quiso. Y como consecuencia de su desobediencia, entonces ocurrió lo que Dios había previsto. El reino de Siria, el reino de Israel, iba a ser destruidos por el reino de Asiria. Sin embargo, Acaz se había aliado con el rey de Asiria para poder, en un momento dado, con su solución humana que él había creado, que él había pensado, salvarse de esa destrucción de esos dos reyes. Como vemos en esta parte, en Isaías capítulo 7, versículo 16, Isaías dio una última profecía. Y a esta ya no era tanto para poder evitar la ruina de Judá, porque ciertamente el rey Acaz ya no quería entender las advertencias de Dios. Ahora, lo que Dios estaba enseñándole al rey Acaz era la manera en que iba a actuar con respecto a estos dos pueblos. Y entonces, este versículo que acabamos de leer es una profecía que nos habla que cuando el hijo de Acaz naciera, antes de que pudiera razonar en que lo bueno y lo malo, los reinos que eran la preocupación, que era lo que había hecho que el mundo de Acaz estuviera a punto de derrumbarse, como vimos en la lección pasada, estos dos reinos que eran, según Acaz, sumamente peligrosos, iban a ser destruidos. Y iban a poder atacar al pueblo de Judá, no le iban a hacer nada. Y eso era precisamente lo que había sucedido. En el año 734, la palabra de Dios predijo esta profecía. Hacia el año 732, justo al cumplimiento de los 2 años del hijo de Acaz, del hijo de Isaías, el reino de Asiria conquistó Israel y conquistó Siria. Y entonces, como ellos fueron absorbidos por este reino, pues se cumplió la profecía a la perfección. Es algo que nosotros tenemos que entender. En la Biblia, cuando Dios promete algo, en el caso de esto, cuando Dios da una profecía, Él se apura a cumplir, a dar cumplimiento exacto a esa profecía. Nunca dudemos de esto. Hacia el año 732, solamente 2 años era la diferencia entre lo que Acaz podía haber esperado. Si él hubiese obedecido a Dios, si hubiese aceptado lo que Dios le ofrecía, él solamente iba a estar de espectador con respecto a lo que iba a suceder con esos reinos. Sin embargo, como Acaz no quiso la intervención de Dios, entonces ahora iba a ser también uno de los que iba a participar dentro de esa profecía. 12 años después, en el año 722, el reino de Israel fue totalmente arrasado también por Salasmastar V y su pueblo deportado a Mesopotamia y a Medio Persia. ¿Se dan cuenta? De tal manera que el Señor siempre cumple su palabra. Isaías había escuchado, Acaz había escuchado de la boca de Isaías las advertencias, cómo iba a suceder. Sin embargo, no creyó. ¿Cuántos de nosotros
hemos estudiado la palabra de Dios y hay una profecía que está a punto de cumplirse, que habla acerca precisamente del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto creemos y hemos escuchado esta profecía y no creemos en ella? Pensamos que nunca va a suceder. Pensamos que el Señor retrasa su venida, que muchas personas no creen en esta profecía. Sin embargo, así como Acaz fue un rey incrédulo, así como muchos no creyeron en lo que Dios estaba enviando a través de Isaías, en los tiempos del fin muchas personas tampoco van a creer en estas palabras. Sin embargo, Dios va a cumplir. Vamos a ver otra manera en que el Señor mostró el cumplimiento de esta profecía. Vamos al libro de Isaías, capítulo 7, versículo 17, en lo que la lección llama consecuencias previstas. Dice de la siguiente manera: Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días, cuales nunca vinieron desde los días que Efraín se apartó de Judá, esto es, al rey de Asiria. El mensaje de Dios era que Él se encargaría de destruir los reinos de Israel y Siria sin necesidad de que Acaz interviniera. Sin embargo, Acaz no solo desobedeció aliándose con Asiria, sino que también en su fulgor de apartarse de Dios, hizo sacrificios a los dioses de Siria también, pensando que eran esos dioses le iban a ayudar también a él. Imagínense nada más, pónganse en el lugar de Acaz. Acaz piensa que ya hizo la estrategia de su vida, se alió con el rey más poderoso, con el rey de Asiria. El rey de Asiria era ambicioso, el rey de Asiria iba a conquistar, ya tenía sus planes de conquistar los pueblos del reino del norte. ¿Ustedes creen que se iba a detener solamente con ellos? La lógica humana nos dice que no, y así sucedió. Conforme fue conquistando estos reinos, lo único que quedaba hacia el sur, ¿quién era? Era Judá. Y creo que el reino de Judá no era tan significativo como para dejarlo pasar por alto. Así que el rey de Asiria conquista también a Judá de una manera muy rápida. Eso es algo muy curioso, porque el nombre, y lo vimos también en esta lección, del hijo de Isaías, tenía un significado especial. De tal manera que Dios envió contra Judá no solamente las fuerzas del reino de Asiria, sino que también intervino otro. Por eso la profecía de Isaías, capítulo 7, versículo 20, nos habla de dos simbolismos, de dos animales, en este caso de las abejas y de las moscas. Y las moscas representaban el reino de Egipto, que atacaría o que trataría de conquistar también a Judá, y por el otro lado las abejas que representaban al reino de Asiria. En todo esto, ¿qué lección puede ser significativa para nosotros? Bueno, así como Dios a través de Isaías estaba enviando una descripción clara, precisa de cómo actuaría contra el pueblo de Judá por su desobediencia, y esto que tenemos que quedar muy en claro. Porque a veces nosotros queremos echarle la culpa a Dios. Queremos decir que Dios es el culpable de lo que nos sucede. Que Dios es malo, que Dios está castigando mi pecado, que Dios está haciendo su ira contra nosotros. Hay que entender algo. En el contexto de la historia que estamos estudiando en la escuela sabática, nos damos cuenta que Dios interviene una y otra vez para tratar de que sus hijos puedan no afrontar las consecuencias de su pecado, puedan apartarse del mal, puedan encauzar sus caminos por el camino correcto. Y nos manda una y otra advertencia. En este caso, Isaías primero fue con su primer hijo ante el rey Acaz, después fue profetizado que Manuel con nosotros estaría, después fue profetizado con el mismo nombre del segundo hijo de Isaías. Entonces vemos cómo Dios está interviniendo constantemente. Nunca vemos ahí que Dios sea un Dios malo, un Dios injusto, un Dios que quiera desquitarse contra la desobediencia de sus hijos. Eso no es así. Eso es una forma en que el enemigo ha tratado de dibujarnos a Dios como un Dios malo. Muchas veces dice, bueno, ¿dónde está Dios? Porque aquí hay tanta pobreza, porque hay tantos niños abandonados, porque hay tantos huracanes, porque hay tantos desastres, porque hay tanta pandemia. ¿Dónde está Dios? Se ha apartado de nosotros, está castigando a este mundo. Dios no castiga de esa manera, Dios no hace juicio de esa manera. Dios es un Dios de amor, un Dios misericordioso que permite que sus hijos afronten las consecuencias de su pecado.
Afronte las consecuencias de apartarse de Él. Mientras tú estés dentro del lado de Dios, el pastor Bullón decía esta semana, mientras tú estés dentro del campo de Dios, dentro del cerco de Dios, entonces tú estás seguro de que las cosas que suceden a tu alrededor no te van a afectar. No vas a ser partícipe de esas obras malas que sucedan a tu alrededor. Cuando tú te vas del cerco de Dios, de la zona que el Señor está dándote para que te proteja, cuando tú te alejas de Él, entonces estarás participando de las cosas malas que sucedan en el mundo, de las cosas malas que sucedan a consecuencia de estar alejados de Dios. ¿Te das cuenta cómo Dios permite que suceda esto? No solamente como enseñanza para sus hijos, sino también para que todos los mundos se den cuenta que estar alejado de Dios no tiene nada bueno. Si tú estás alejado de Dios, si tú estás sufriendo en estos momentos, date cuenta que no es Dios el que se está desquitando con tu vida. Date cuenta que eres tú el que necesitas regresar a Dios. Necesitas acercarte nuevamente a ese cerco protector. La palabra de Dios es muy explícita cuando dice que mandará a sus ángeles a que te guarden de todo mal, que Él guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. De muchas maneras el Señor nos está ofreciendo la salvación. A Acaz se lo ofreció de muchas maneras y Él no quiso. Entonces Él permitió que estos reinos poderosos de Egipto, el reino de Asiria, atacaran de una manera contundente al pueblo de Judá. Pero, y eso es lo más hermoso, no lo destruyeron completamente. Y eso es lo que vamos a estudiar en el siguiente versículo. Vamos a ver lo que dice Isaías capítulo 8, versículo 8. Por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Rezín, con el hijo de Remalías. Esta parte de la lección me gustó mucho porque habla de dos aguas. Una es las aguas de Siloé, las aguas calmas. Las calmas dice aquí, calmadas. ¿Por qué? Porque cuando estamos con Dios, Él nos ofrece paz, nos ofrece tranquilidad. Los problemas van a llegar porque como seres humanos pecadores vamos a tener que sufrir en esta tierra. Eso es algo explícito en la palabra de Dios. No porque estés del lado de Dios quiere decir que no te va a tocar sufrir. Al contrario, quizás tengas que sufrir también. Pero la forma en que afrontas ese sufrimiento, esos problemas, esas pruebas es completamente distinta al que no está con Dios. Cuando tú estás con Dios, las pruebas te ayudan a mejorar tu carácter, a perfeccionar tu carácter, a ser una persona con más fe, con más paciencia, con más tranquilidad, a permanecer en las aguas calmas de Siloé. Pero cuando tú estás alejado de Dios, entonces dice en el libro de Isaías capítulo 8 que envía las aguas tempestuosas del río Éufrates, unas aguas que eran tumultuarias, que eran muy duras, muy difíciles. Entonces el pueblo tiene que afrontar ya no las aguas calmadas de Siloé, sino las aguas tempestuosas de Éufrates. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no estamos del lado de Dios, entonces la tempestad sí se ve realmente como algo muy difícil de sortear, como algo que es imposible como seres humanos poder contener. Del lado de Dios se puede, del lado de Dios no se puede. Este es el mensaje que constantemente durante esta semana el Señor nos ha querido decir. Y yo sé que cada uno de nosotros está pasando por dificultades, está pasando por estas mismas aguas, pero está en ti, en cuál agua vas a permanecer, en las aguas calmas o en las aguas duras, en las aguas en las cuales puedes afrontarlas con las dificultades de una manera tranquila, o en las aguas en las cuales tú tienes que estar con la corriente, peleando contra corriente, luchando una y otra vez y con el riesgo de ahogarte también en tus problemas. ¿Cómo vas a afrontar? El Señor te está dando la oportunidad. Para eso, entonces Dios envió una prueba muy especial al reino de Acaz. Dios le pidió a Isaías que escribiese el nombre de su hijo ante testigos, aún antes de ser concebido. Al igual que su otro hijo, Ser-Jasub, este hijo habría de ser una señal, ya que su nombre, Maher-Salat-Hashbaz, significa del despojo se apresura y la presa se precipita. Donde quiera que Isaías iba con su hijo y presentaba a su hijo con ese nombre, el significado de su palabra tenía una forma de advertirle a los que lo escuchaban que muy pronto el pueblo de Judá iba a ser arrasado por el reino de Asiria y por Egipto también. Entonces, al escuchar el nombre de ese niño, las personas entendían que el Señor estaba enviándoles una advertencia para que se apartaran. Y muchos, y esto es muy interesante, hermanos, porque nosotros cuando vemos que el Señor ejerce en un momento dado o deja su cerco protector abierto para que las consecuencias del pecado de los pueblos sufran,
Vemos cómo el Señor todavía encuentra dentro de este pueblo desobediente, de ese reino desobediente en toda la historia bíblica, encuentra un remanente que se mantiene fiel a su palabra, un remanente que obedece y entiende las advertencias. En este caso veían al hijo de Isaías, escuchaban su nombre y escuchaban el significado de su nombre y se convertían y permanecían fieles a su palabra y a las promesas. Y entonces Dios mandaba su protección. En el capítulo 8 del libro de Isaías dice que una parte de este remanente comería miel, comería mantequilla, estaría bien, aun cuando estuviera desolado la mayoría del reino. Eso quiere decir entonces que Dios todavía protege a su pueblo y tiene un grupo de fieles que está ahí siempre, aún en las tempestades, aún en las dificultades, ahí protegido por Dios. Él ha visto entonces este nombre de la rápida conquista de Asiria a los territorios de Siria e Israel y posteriormente al reino de Judá. Como torrentes de agua impetuosas, entonces el rey de Asiria arrasó con todo Judá. Dios en su misericordia, dice aquí la palabra de Dios en el capítulo 8 de Isaías, que permitió que solamente llegara esta navaja del reino de Asiria hasta la garganta del pueblo de Judá. Quiere decir que no acabaría con ella, no desaparecería completamente al reino de Judá, quedaría todavía un remanente. Y eso es una esperanza para nosotros también. Si nos toca sufrir, si nos toca pelear una batalla difícil, sabemos que si nos mantenemos bien, el Señor va a sustentar nuestra vida, nos va a dar la seguridad de que vamos a pasar triunfantes por este torrente de dificultades, así como sucedió con el pueblo de Judá. Vamos a ver lo que dice Profetas y Reyes, página 244. Pero moraban en Judá algunos que se habían mantenido fieles a Jehová, negándose firmemente a practicar la idolatría. A los tales consideraban con esperanza Isaías, Miqueas y sus asociados, mientras miraban la ruina labrada durante los últimos años de Acaz. Su santuario estaba cerrado, pero a los fieles se les dio esta seguridad: Dios está con nosotros, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo, entonces él será por santuario. Isaías 8, 10, 13 y 14. Como el reino de Judá estaba entregado a otro pueblo, entonces Acaz en su desesperación, y como vemos en las crónicas y como vemos en Segunda de Reyes, Acaz hizo todo lo que humanamente quería hacer para dejar sus esperanzas en otros dioses. Y entonces le entregó a idolatría al reino de Judá. Y muchos siguieron los pasos de su rey. Y muchos siguieron esa misma costumbre de llevar plegarias, quemar incienso, hacer sacrificios a sus otros dioses. Ninguno de los cuales los libró de esa consecuencia de su pecado. Increíblemente, Dios nos dice, cuando el santuario, porque Isaías hizo lo malo, tan malo que tomó los utensilios del templo de Dios, los partió, los entregó incluso como tributo al rey de Asiria. Entonces, al no haber santuario, al no haber lugar de adoración, dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, que cada persona tenía que buscar en Dios su propio santuario, hacer de esa relación con Dios esos mismos ritos que podían haberse llevado al santuario terrenal, lo tenían que llevar ahora de manera personal y simbólica, solamente ellos con Dios. Cuando las dificultades del mundo nos acaban, tenemos la seguridad que Dios es nuestro santuario, es nuestro refugio y Él nos da la seguridad. Vamos a ver lo que dice ahora Isaías capítulo 8, versículo 3. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Tenemos que tener la seguridad de que no hay nada que temer cuando estamos de Dios. Es más, el principio de la sabiduría, dice Proverbios, es el temor a Jehová. ¿A quién debemos de temer? Y no temer en un miedo irracional como el que conoce el ser humano. El temor que nos pide es la total dependencia de que es Dios el que va a intervenir en mi problema. De que Dios es el que me va a dar la solución a la salida, a la luz de ese túnel oscuro en el cual quizás yo me encuentro en estos momentos. Este temor a Dios es el que está pidiendo la palabra de Dios. Ese es el temor que nosotros debemos de confiar. Una parte del pueblo de Dios confió en esas promesas. Tuvo temor de Dios. Edificó su vida personal de una manera todavía mucho más entregada a Él de que cuando estaban antes de que sucedieran las calamidades en el pueblo de Judá. Aún en las dificultades se aferraban más a las promesas de Dios. Eso es más increíble, hermanos, porque la actitud que nosotros tomamos ante los problemas determina mucho el triunfo ante ellos. Si nosotros estamos del lado de Dios, tenemos que aferrarnos más, tenemos que ser más fieles, tenemos que orar más, tenemos que entregar nuestra vida más, tenemos que testificar más.
Yo sé que este año que pasó fue muy difícil para todos nosotros, pero si el Señor ha estado contigo hasta estos momentos, te ha librado de la pandemia, te ha librado de perder tu trabajo, te ha librado de perder algún familiar, entonces ten la seguridad de que el Señor sigue estando ahí contigo y está reclamando de ti que le des la oportunidad de servirle, que estés con Él cada día, que le des un temor reverencial. Porque te has dado cuenta cómo Dios te ha cuidado, cómo Dios te ha protegido. ¿Por qué no le vas a responder tú de la misma manera? En ese sentido, la palabra de Dios nos tiene un mensaje muy fuerte para nosotros. Vamos a ver lo que dice ahora la siguiente cita. Los escritos, página 60. Nuestra mente debe estar fija en Dios y no debemos experimentar el temor que tienen los impíos. Es decir, no hemos de temer lo que ellos temen, ni reverenciar lo que ellos reverencian, sino ser esforzados y valientes en pro de la verdad. Si nuestros ojos se abrieran, veríamos en nuestro alrededor a los ángeles malignos tramando alguna nueva manera de dañarnos y destruirnos. Pero también veríamos a los ángeles de Dios que con su poder nos amparan. Dios protegerá y salvará a su pueblo si éste confía en Él. La sierva de Dios lo tiene muy claro para nosotros. Tenemos que buscar siempre la protección de Dios. Y es por eso que en la parte final de la lección de esta semana vimos que ya la suerte sobre acá se estaba echada. Ya las consecuencias de su pecado lo llevarían a lo más extremo de lo que el ser humano hace cuando está alejado de Dios. En este caso, él buscaba la protección de las fuerzas sobrenaturales de la oscuridad. Y es una advertencia que el Señor le dio al pueblo de Judá. Y es la misma advertencia que nos está dando al pueblo en estos momentos. Vamos a ver lo que dice Isaías, capítulo 8, versículo 19, para aprender el contexto de estas palabras. Si os dijeran, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a Dios? ¿Consultará a los muertos y no a los vivos? La religión de Acaz y gran parte de Judá ahora estaba basada en la idolatría, la adivinación y el culto a los muertos. Todo ello era aborrecible a los ojos de Dios, porque estaba en contra de lo que la palabra de Dios dice, a la ley y al testimonio que habían recibido. Ordenados por Dios entonces Acaz, al morir incluso, por esa idolatría que él tenía, por esa relación que tenía con el ocultismo, con la religión oscura, Acaz no fue enterrado en el sepulcro de los reyes, fue enterrado en otro lugar, porque fue tanta su idolatría, fue tanta su desviación de Dios que no merecía ni siquiera ser reconocido como un rey. Para este tipo de creencias en ese tiempo del reino de Isaías, cuando la gente estaba ya asolada por los ejércitos enemigos, cuando buscaban en esos ritos, en esas manifestaciones, la protección, se dieron cuenta de que nada de eso los podía proteger, que todo era una vil mentira. Y es lo mismo que Satanás está haciendo con su pueblo y que está haciendo con muchas personas. Nos está alejando de la palabra de Dios, haciendo creer que podemos tener una comunión con los muertos, con los ritos que invocan las fuerzas sobrenaturales. Eso es algo que hemos estudiado muchas veces a través de la palabra de Dios. Si lleguen aquí, que estés viendo estos videos y que tienen la costumbre de consultar a los muertos, de participar en estas cosas, yo te invito a que te alejes de eso. Para Dios es aborrecible. Dios no permite esas prácticas. No solamente porque están en contra de lo que Él ha dicho en su palabra, sino también porque se están llevando por un camino que no tiene regreso. Es un camino sumamente difícil, del cual Él no quiere que pases por ahí. En estos momentos, el mundo fuera, el mundo que está entregado a la idolatría, está sufriendo las consecuencias de apartarse de Dios de esta manera. El espiritismo, la nueva era, la brujería moderna han hecho estragos en muchas y miles de familias y personas en el mundo. Y el Señor lanza una advertencia en el libro de Isaías con respecto a esto. No hagas eso. El rey Saúl, por ejemplo, lo intentó también y vimos las consecuencias de su pecado. Así que ten por seguro que si tú estás en esas prácticas, en un momento dado de tu vida, vas a sufrir las consecuencias también. Basándonos entonces en la palabra de Dios, solamente en la Biblia, debemos rechazar firmemente estas sutiles mentiras y apartarnos de ellas. Yo siempre he dicho que cuando nosotros estamos teniendo una relación personal con Dios, debemos de buscar siempre un escrito está. Cualquier cosa que tú aprendas, cualquier cosa que te enseñen, siempre tienes que compaginarla con un escrito está.
La palabra de Dios lo dice, aquí está, si no está aquí, entonces no es correcto. Entonces es una mentira y tenemos que alejarnos de eso. Si en tu iglesia, cuando quieren basar su doctrina, no la basan en un escrito, está en un sustento bíblico que sea aprobado por Dios, entonces esa filosofía o esa doctrina es falsa. Si en tu iglesia dice, ¿sabes qué? Tenemos que adorar a los muertos, tenemos que llevar la ofrenda. En la Biblia dice que los muertos nada saben y están en un sueño profundo y van a despertar en el día venidero. Nunca dice que podamos hablar con ellos. Eso es algo que Quito está. Entonces, cuando tú buscas la seguridad de Dios, cuando tú buscas y te aferras a tus promesas, buscas también a través de su palabra que ese sustento, que esa fuerza se manifieste en tu vida. Y recuérdense que nosotros tenemos un culto racional. Dios no quiere robots. Quiere personas que analicen su palabra, que vivan su palabra, que sientan su palabra y sobre todo que prediquen su palabra. Y si tú sabes esta verdad ahora, te invito a que busques la palabra de Dios, este sustento que acabamos de decir, y puedas confirmar en tu mente y en tu corazón que Dios te está hablando de diversas maneras. Vamos a terminar el estudio de esta semana. Y yo quisiera hacer una oración de manera especial. Esta semana tuvimos en nuestra iglesia una actividad muy especial que fue los días de oración. Hoy, sábado, terminamos esta actividad. Y queremos pedir que el Espíritu Santo pueda estar con nosotros. Pero yo quiero pedir por ti que me estás escuchando, por ti que quizás en estos momentos estás pasando por un torrente de dificultades, un torrente en el cual parece que te está hundiendo y te está ahogando. Te quiero invitar para que vayas y te tomes de la mano de Dios y puedas llevarte junto con Él a las aguas tranquilas de Siloé. Vamos a orar, por favor. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, alabado sea tu nombre. Te agradecemos, Padre, por la bendita oportunidad que nos das de exponer tu palabra. Hemos estudiado que cuando nosotros nos alejamos de Dios, las consecuencias de nuestro pecado pueden ser fatales. Pero también hemos visto que tú estás acercándote cada día más a tu pueblo. Estás ya en un cerco protector alrededor de tus hijos. Por favor, si hay personas aquí que están escuchando tu palabra, que tienen dificultades, que tienen problemas que parece que los ahogan, por favor, envíale tu mano protectora, rescátalos de esa profundidad y llévalos a las aguas tranquilas de tu paz y de tu seguridad. Que tu Espíritu Santo esté con tu iglesia, que tu Espíritu Santo esté con nosotros y nos dé la seguridad de la salvación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones a cada uno de ustedes. Tengan un muy feliz sábado.